Hola familia, yo soy el Padre Samuel Méndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Hoy estamos en el tema número 4. Hola familia, estamos una vez más aquí para compartir acerca de la fe y sobre todo compartir de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir el tema número 4 acerca de la fe. En el punto número 2 no vamos a entrarnos a todo el tema de la fe porque es muy extensivo, pero vamos a tener algo de iluminación para poder conocer y sobre todo vivirla. Pero antes de comenzar este tema, vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que nos has otorgado el don de la fe, ayúdanos a crecer en ella para poder responder, poder amar y sobre todo realizar la obra que nos has encomendado en nuestras manos. Te pedimos que todos los dones y las gracias que salgan de nuestra reflexión y sobre todo de este momento sea fruto de tu misericordia y sobre todo nos ayuda a crecer como hermanos y sobre todo como hijos tuyos. Todo esto lo ponemos en tus manos a través de las palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno familia, hablamos acerca de la fe la semana pasada y hoy quiero profundizar acerca de este mismo tema, pero vamos a tomar como base la encíclica del Papa Francisco Lumen Fidei, en el cual nos hace un recorrido de la fe para poder entenderla. Fíjate que en el número 8 el Papa Francisco nos dice: la fe nos abre el camino y acompaña nuestros pasos a lo largo de la historia. Si te dieras la oportunidad de hacer esa pregunta, ¿qué ha hecho la fe contigo en tu vida? ¿Cómo es que te ha orientado? ¿Cómo es que te ha ayudado? ¿Cómo es que te ha sostenido? ¿Qué podrías decir? ¿Qué podrías hablar? ¿Qué podrías expresar a los demás? Y si te das ese momento de entender la fe como ese machete o como esa lanza o como ese instrumento para abrir tu camino, ¿qué podrías decir de ella? Y ojo, volvemos a tomar el tema o el punto de la fe que no es el momento de un rezo, no es solamente la celebración litúrgica, sino también de tu historia, de las acciones y decisiones que has tomado. Y dice y continúa el Papa Francisco: si queremos entender lo que es la fe, tenemos que narrar su recorrido, el camino de los hombres creyentes, cuyo testimonio encontramos en el primer lugar en el Antiguo Testamento. El Papa Francisco quiere hablar de Abraham, nuestro padre en la fe, que ocupa un lugar destacado y sobre todo muy privilegiado. Cualquier persona que no conozca o que conozca a Abraham, pues tiene que decir que su fe era tan grande porque el llamado que Dios le hace a ser padre de las naciones es muy fundamental. Y como él, saliendo de su pueblo para ser errante por el camino y ser el padre de esas naciones, pues le da ese privilegio. Dios le dirige su palabra y le revela cómo Dios le habla y llama por su nombre. Dios llama por su nombre. Y ahí es cuando Abraham entiende que es Dios quien lo llama, no es sus caprichos, no son sus pasiones. Date la oportunidad de entender también cuántas veces has escuchado tus pasiones y cuántas veces has escuchado la fe o el llamado de Dios. Continúa el Papa diciendo: la fe está vinculada a la escucha. Algunas veces tenemos tantas voces en nuestra cabeza que no escuchamos a Dios. No lo escuchamos porque estamos tan llenos y sobre todo nos muestra ese encuentro que nos invita a
estar en paz. Y estar en paz para poder estar en comunión con Él. Continúa el Papa diciendo, Abraham no ve a Dios, pero oye su voz. Algunas veces nos han dicho algunas personas, es que yo no veo a Dios, es que yo no lo siento. Y le dices, ¿y lo has escuchado? ¿Has escuchado a Dios? ¿Cuántas veces has escuchado a Dios? Y no es que lo escuches de una forma como tu mamá, tu papá, sino una voz interior, en donde requieres de conocer el mensaje. El Papa Francisco continúa en este número. De este modo la fe adquiere un carácter personal. Algunas veces también ponemos la fe en los otros, lo que los otros hacen, lo que los otros realizan. Y eso nos evita poder dar una respuesta personal. Es que si el otro reza, es que si el otro va a misa, es que si el otro... Eso déjase a los niños que necesitan ver el testimonio de los papás y las mamás, que requieren de verlos para que ellos no solamente los imiten como una caricatura, sino para que ellos descubran en los gestos sencillos de sus papás y de sus mamás cómo se entregan a Dios, cómo sirven a Dios. Tocamos el tema del martes o del tema 3, que hablábamos que todos los bautizados estamos llamados a ir a anunciar el mensaje de salvación. Bueno, nosotros nos toca ir a hacer ese mensaje. Sigue y continúa el Papa Francisco. Dice, aquí Dios no se manifiesta como el Dios de un lugar, ni tampoco aparece vinculado a un tiempo sagrado determinado, sino como un Dios de una persona, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, capaz de entrar en contacto con el hombre y establecer una alianza con él. La fe es la respuesta a una palabra que interpela personalmente a un tú que nos llama por nuestro nombre. Aquí tengo que poner en alto dos aspectos que diciendo el Papa. El Papa nos dice, es acerca de la fe en un Dios personal. No es un Dios que está fuera de la persona, o fuera, o como nosotros podemos pensarlo en las fantasías del Olimpo, que están lejos. No, es un Dios que está cercano a nosotros. Un Dios, y en este siguiente punto, es un Dios que interpela personalmente, un Dios que te escucha, un Dios que te habla, un Dios que te ofrece, un Dios que te sirve, un Dios que está para ti y para mí, y que nos llama por nuestro nombre. ¿Cómo es que Dios te ha llamado en tu nombre, por tu nombre? ¿Cómo es que estás dando ese brinco para poder decir y poder vivir la fe? Porque el decir que tengo fe involucra la persona, involucra la relación con Dios, involucra realmente ese encuentro pleno y total con el Señor que está presente en medio de nosotros. Podemos hablar acerca de la espiritualidad, pero si no sabemos cómo es que Dios nos llama, cómo es que Dios nos interpela, cómo Dios es para nosotros y nosotros para Dios, no podremos avanzar en ningún aspecto. Por ello, que requiere de entender cómo es que la fe va correspondiente a un Dios personal. Quisiera tocar otro punto, el punto número 9 de esta encíclica del Papa Francisco. Dice, lo que esta palabra comunica a Abraham es una llamada y una promesa. En primer lugar, es una llamada a salir de su tierra, una invitación a abrirse a una vida nueva. Comienza de un éxodo que lo lleva hacia un futuro inesperado. La visión que la fe da a Abraham estará siempre vinculada a este paso adelante que tiene que dar. La fe ve en la medida en que camina y que se adentra en el espacio abierto por la palabra de Dios. Aquí hago la pausa a este número 9 de la encíclica del Papa. Cuando nosotros somos llamados a cumplir una misión, a cumplir un servicio en nuestra vocación, en nuestra vida cotidiana, la fe nos va dando la medida de cómo caminar. Algunas veces queremos tener el instructivo de lo que sigue, de lo que va a suceder más adelante, y no queremos tener esa apertura
¿Por qué? Porque no estamos seguros en nosotros mismos. Queremos poner nuestras seguridades en nuestras capacidades y sobre todo en lo que nosotros podemos hacer y no lo que Dios nos ofrece. Claro que hay que planear, que hay que proyectar, pero ese proyecto tiene que ser también unido con Dios. Continúa el número 9 de esta encíclica. Esta palabra encierra además una promesa. Tu descendencia será numerosa, será padre de un gran pueblo. Es verdad que en cuanto a respuesta a una palabra que le precede, la fe de Abraham será siempre un acto de memoria. Ojo, aquí hablando de memoria, de recuerdo, de algo que le ofrece el Señor y algo que le está dando. Por ello te puse en el tema 3 el cómo es que estamos llamados a compartir la fe, a ser discípulos, a cumplir lo que el Señor nos mandó a decir, nos mandó a hacer, y que Él en su actuar nos acompaña con las ciertas dones y virtudes que se aparecen. Continúa el Papa diciendo: sin embargo, esta memoria no se queda en el pasado, sino que siendo memoria de una promesa, es capaz de abrir el futuro, de iluminar los pasos a lo largo del camino. De este modo, la fe en cuanto a memoria de futuro, memoria futuri, esto es en latín, está estrechamente ligada con la esperanza. Fíjate cómo es interesante. Cuando uno está viviendo la fe, ve un futuro no como los que otros proyectan, no que el mundo proyecta, sino un futuro que va a acontecer en la persona, una apertura hacia algo mejor. ¿Qué es lo mejor? La vida eterna. ¿Qué es lo mejor? Cumplir y ser feliz. Y eso nos llevará a alcanzar algo que el mundo no nos ofrece, lo que el mundo no nos da. Entonces, para cerrar este momento, la fe debe de ser el camino que nos acompaña en la historia. La fe es que nos da un Dios personal que nos interpela y sobre todo que nos da el camino para alcanzar una promesa y así ver cómo vamos a ir caminando. Y en ese camino recordar que Él nos dará la felicidad plena y total. Pues bueno, que el Señor nos siga suscitando la fe y alcancemos la gracia, la misericordia, pero especialmente la felicidad, que es la vida eterna. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a encomendarnos a la protección de la siempre Virgen María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y te mando mi bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.